Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tengo la oportunidad y la bendición de parte de Dios de poder saludarles y también de poder compartir su palabra. Estamos estudiando los atributos de Dios y hoy específicamente quiero compartirles el atributo de Dios omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Dios conoce todas las cosas reales y posibles. Que Dios sabe absolutamente todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Que Dios no se escapa absolutamente nada. Y el conocimiento de Dios es absoluto. Y también, no solamente Dios conoce todas las cosas, sino también Dios conoce también nuestros pensamientos y también lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros no podemos ocultar, no podemos esconder nada de Dios. Y para poder entender mejor, me gustaría compartirles la palabra de Dios que dice al respecto a este punto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 13, dice la palabra de Dios: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Hebreos 4:13. Entonces la palabra de Dios en Hebreos 4:13 dice que no hay nada en toda la creación que esté oculto, dice, a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, dice, y es a Él a quien nosotros rendimos cuenta. Todo, absolutamente toda la creación está a la luz de Dios. Dios sabe absolutamente todo. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el verso 22, también dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz, dice la palabra de Dios. Dios conoce lo profundo y lo que está escondido. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el verso 5 dice: entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera: esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Repito esta última parte. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que le vienen a la mente, dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:5. Dios conoce todo lo que nosotros vamos a decir. Dios conoce todas las intenciones de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos ocultar nada a Dios. Dios sabe absolutamente todo de nosotros. Dios sabe todo lo que está pasando y lo que va a suceder. Y para poder entender mejor el atributo de Dios omnisciente, quiero compartirte 5 características del Dios omnisciente. La primera característica es que el conocimiento de Dios es innato, propio a su naturaleza. Que el conocimiento de Dios es innato, es algo propio. ¿Qué significa esto? Que Dios no aprende. Nosotros no podemos enseñarle a Dios. Nosotros no podemos simplemente decir a Dios: Dios, tenés que hacer. No, ¿por qué? Porque Dios es nuestro creador. Dios sabe absolutamente todas las cosas y Dios no necesita descubrir absolutamente nada. Nosotros, a medida que va pasando los tiempos, a medida de que vamos
analizando, razonando, ahí vamos comprendiendo las cosas, pero Dios no, Dios sabe todo, y eso nos aclara mejor en su palabra, en el libro de Salmos, en el capítulo 147, en el verso 5 dice: grandes es nuestro Señor y poderoso, su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito, que el entendimiento de Dios es eterno. O sea, Dios es poderoso, Dios es grande. Y nosotros jamás vamos a poder comprender eso. Y la segunda característica es que el conocimiento de Dios es simultáneo y no sucesivo. Repito, que el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. ¿Qué significa esto? Que Dios ve las cosas a la vez y en su totalidad. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez, mientras que nosotros vamos conociendo a medida que sucedan las cosas. Y Dios ve y piensa en el mismo tiempo. Y en su palabra dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el verso 7 y 8, en la versión NBI dice: ¿quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguno. Dios es único. Dios es eterno. Y como dice en su palabra, no hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Y la tercera característica del Dios omnisciente es que el conocimiento de Dios es independiente y no dependiente. ¿Qué significa esto? Que Dios no recibe conocimiento de nadie. Nosotros no podemos enseñarle a Dios. Nosotros no podemos decir que Dios no sabe lo que estamos pasando, porque muchas veces nosotros pasamos injusticia y pensamos que Dios no ve esas injusticias, pensamos que Dios no está viendo las dificultades que yo estoy pasando en este momento. Pero déjame decirte que Dios sabe todo lo que vos estás pasando. Dios conoce. ¿Por qué? Porque su conocimiento es independiente y Dios no depende de nadie. ¿Y qué dice en su palabra? En el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 13 y 14 dice: ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie le enseña a Dios. Nadie puede enseñar a Dios. Y la cuarta característica del Dios omnisciente es que el conocimiento de Dios es infalible, que el conocimiento de Dios es verdadero. ¿Qué significa esto? Que Dios no falla, Dios no comete errores. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos habla, Dios nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos andar, por el cual andar. Dios nos dice, esta es la decisión que debes tomar. Pero muchas veces nosotros dudamos. ¿Por qué muchas veces dudamos? Porque desconocemos, porque no entendemos que el conocimiento de Dios es infalible, que Dios
no se equivoca. Si Dios te dice algo que hagas, simplemente debes obedecer, porque su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nunca se va a equivocar. Nosotros nos equivocamos, pero Dios jamás se va a equivocar. Jamás que Dios me va a decir, hace algo esto que me va a dañar o que me va a perjudicar. Nosotros, nuestra mirada es limitado, pero Dios ve más allá. Dios sabe, si Dios te dice algo, es solamente debes hacer. ¿Y qué dice en Isaías 40 en el versículo 27-28? Dice: oh Jacob, ¿cómo puede decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puede decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puede decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Dios ve las dificultades que vos estás pasando. Dios ve las necesidades que vos estás pasando en este momento. Solamente es hacerle caso a Él. Decirle: Señor, mostrame el camino. De poder dejar que Dios te guíe por esa luz. Y la última característica es que el conocimiento de Dios es infinito y no parcial. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce el resentimiento, el odio, la amargura, la tristeza, todo aquello que está en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu vida. Nosotros le podemos ocultar a las personas, o a veces fingimos, decimos, le preguntamos cómo estás y la persona te va a decir: estoy súper bien. Pero solo Dios conoce lo profundo del corazón de esa persona. Solo Dios sabe lo que tú estás pasando en este momento, y eso nos aclara en su palabra. En el Salmo 139, desde el verso 2 al 4 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Dios sabe todo lo que hay en tu corazón. Dios sabe todo lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, absolutamente todo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a conocer los atributos de Dios, y conocer específicamente este atributo, que Dios es omnisciente. ¿Por qué es importante? Porque a medida que vas conociendo a Dios, tu oración cambia, tu adoración, tu exaltación, todo cambia. Y también nosotros entendemos por qué pasamos situaciones, porque muchas veces nosotros pasamos situaciones y no sabemos por qué, pero a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, ahí vamos a ir entendiendo, y cuando uno entiende, uno está en paz. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas que Dios sabe todo, que entienda que todo está bajo la mano de Dios, y que Dios nunca se equivoca. Dios es eterno. Entonces, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder compartirte la palabra de Dios, y te invito a que puedas aplicar, que puedas vivir en este mensaje. Muchas bendiciones y Dios le bendiga siempre.